Bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Control Estadístico de Procesos, donde continuaremos con nuestro curso en el núcleo temático número 3 y 4. Iniciamos con el núcleo temático 3. Hablaremos del plan de evaluación de esta segunda parte, bibliografía recomendada y específicamente sobre el tema que nos compete, gráficos de control. Como ustedes ya han visto, el plan de evaluación, estamos en la segunda actividad síncrona, la última de este periodo, y tenemos dos núcleos temáticos que analizar, el número 3 y 4, que se evalúan a través de un cuestionario que se corrige a través de un registro de observación y que complementa el 50% de la nota para complementar nuestra sumativa 2 y hacer el 100% de la nota del presente periodo. La competencia específica de este tema busca analizar los conceptos básicos del control estadístico de procesos para el mejoramiento continuo en las organizaciones. Para ello, tenemos como temario describir el concepto estadístico de un gráfico de control, los tipos de gráficos de control que tenemos, los gráficos de control por variables y por atributos, su interpretación y análisis. Hablaremos de la inspección de la calidad y los tipos de inspección. Nuevamente, recuerdo, este es un video introductorio. Ustedes deben ahondar más en estos temas en la bibliografía recomendada, como en este caso, o en los videos o los temas que están dentro del sistema. Recuerdo nuevamente lo que dije en la primera actividad sumativa, que no utilicen Wikipedia, Econopedia, páginas genéricas, utilizan bibliografías, perdón, del área de control estadístico de procesos como tal. No utilicen blogs de personas que no sabemos exactamente dónde ven y cuídense mucho de la utilización de fuentes de inteligencia artificial que lo detectan rápidamente. La idea es que ustedes aprendan, no que aprendan una máquina. Los gráficos de control, básicamente se habla de que es una representación en forma de diagrama y que buscan, de alguna otra forma, mantener un proceso dentro de lo que denominamos control. Esto no es más que buscar que no ocurran variaciones o que si estas ocurren se detecten rápidamente. ¿Variaciones de qué tipo? Recuerden que la calidad lo que busca es dar cuánto es la especificación eh, que tenemos en un momento determinado que podemos medirla con respecto a una especificación de diseño. Si nosotros nos salimos de la especificación de diseño en un cierto margen, eso nos indica que estamos fuera de control. Una gráfica fuera de control entonces permite básicamente iniciar una identificación, estudiar un poco el proceso para identificar las causas y sobre todo buscar una corrección a través de medidas correctivas que nos permitan volver el proceso dentro del control. Si observan la gráfica que tenemos acá, tenemos una línea central y unos límites de control inferior y control superior que nos hablan de un proceso que está dentro del control, está dentro de lo pautado. Cualquier punto fuera de ella nos genera puntos fuera de control. Está conformado entonces este gráfico por un eje horizontal que se indica el tiempo y un eje vertical que se representa algún indicador que estamos midiendo. Y los límites de control son calculados entonces a través de ciertas fórmulas estadísticas que nos permiten encontrar ese rango en el cual se considera una variación normal. Y básicamente lo que medimos en el tiempo es esos valores para verificar si estamos dentro de nuestro proceso normal. En la literatura se describen básicamente dos tipos de gráficos de control, los denominados gráficos por variable y los gráficos por atributo. Los primeros, los de variable, buscan analizar características de la calidad de la variable continua que representan y permiten determinar una falla potencial en un proceso debido a su aleatoriedad en el tiempo. Este gráfico permite entonces determinar en qué momento un proceso se sale de control o nos permite determinar si nuestro proceso se desarrolla en forma normal. Hay varios tipos de gráficos de control. Existen los denominados gráficos P, gráficos por atributos. Tenemos los gráficos P, en los cuales se grafica qué tanto se están alejando las mediciones obtenidas de la tendencia central o de la media de los datos, qué tanto nos separamos de esa media que hemos calculado. Las gráficas R que muestran qué tanta es la dispersión uniforme de un proceso dentro de una muestra. Las gráficas XR que miden la relación de las especificaciones de calidad con la tendencia central y su dispersión. Y existen otros tipos de gráficos como los XS que buscan promedios de diversión estándar, los XR, medianas y rango,
y los XR que hacen lecturas individuales y rangos. Es importante señalar que todos estos elementos son elementos estadísticos que han visto ustedes anteriormente, pero que básicamente se reúnen en gráficas que se utilizan acá en la parte de calidad. También tenemos la, que las gráficas de control por atributos representan variables discretas. Y en ellas, entonces, a medida que ocurre el tiempo, medimos valores puntuales eh, en esa unidad de tiempo como tal. Buscan también determinar qué variaciones tenemos o cuando un proceso se encuentra fuera de proceso. En este caso tenemos los gráficos P, que miden el porcentaje de efectos por muestra. Tenemos los gráficos NP, que miden el número de efectuosos de una muestra. Los gráficos C, que representan los números de efectos por unidad de producción durante un periodo de tiempo. O los gráficos U, que miden los porcentajes de efectos en una unidad de tiempo. Como ven, diferentes formas de representar la información. Ahora, cuando hablamos de inspección de calidad, consiste en examinar y medir características de calidad de un producto. Con ello, nosotros podemos determinar si un elemento está bien, está dentro de la calidad establecida o está fuera de ella. Básicamente, lo que buscamos definir es si cumple o no cumple, que no cumple la calidad que hemos de diseño. Con la inspección se busca evitar que los productos defectuosos salgan al proceso productivo, con lo cual se genera retrabajo, reprocesos y sobre todo que lleguen a nuestro cliente que genere insatisfacción o inconformidad. En la inspección de calidad existen diferentes tipos de errores. Tenemos el denominado error tipo 1, que se origina al rechazar un producto siendo este correcto o cumpliendo con todos los parámetros de calidad. Entonces, si nosotros detectamos una unidad y decimos que está mala, pero realmente está buena, se genera el tipo de error 1. El tipo de error 2 se origina al dar como bueno una muestra que en realidad no se encuentra dentro de los parámetros eh, válidos de la calidad y dicha muestra es admitida, aunque tiene defectos no deseados. Entonces, en este caso, tenemos una unidad defectuosa que la aprobamos. Y eso entonces va a originar que nuestro proceso se vea afectado de alguna forma. Existen también diferentes clasificaciones para diferentes tipos de inspección de calidad. En una de ellas la tenemos según el número de artículos inspeccionados. Hablamos de inspección al 100% si mostramos el universo completo o impresión por muestreo cuando utilizamos en base a un tamaño específico estadístico, bajo cierta confiabilidad, un número de muestras a analizar. La impresión por comprobación, que básicamente se trabaja con muestras pequeñas para determinar si cumplen o no cumplen. O impresión cero, en la cual no se hace ninguna impresión, ya que asumimos que el proceso cumple 100% con las especificaciones de diseño. También lo tenemos una clasificación según la etapa del flujo de producto y entonces decimos que tenemos la inspección y la recepción, que es el momento en que recibimos el producto, una intermedia o de proceso que ocurre durante la fabricación como tal, una inspección de producto que se hace al producto terminado como tal para ver si está en buen estado y una inspección previa a la entrega, que es el momento de hacer el envío al cliente para evitar que el mismo llegue con defecto. También existe la inspección durante la entrega, que es el momento en que se le lleva al cliente propiamente, la inspección del producto que tenemos en nuestro almacén, la inspección de auditoría cuando se hace para determinar la garantía de calidad o si las cosas están funcionando normalmente dentro de nuestro sistema, o una inspección por terceras partes que incluye inspecciones, por ejemplo, para exportación o inspecciones que hace un momento determinado del gobierno o empresas privadas de inspección, por ejemplo, auditores, en un momento determinado, asociaciones o consumidores que quieren verificar la calidad de un producto en un momento determinado. Con ello, entonces, hablamos de lo que es un marco teórico de lo que es nuestro núcleo temático 3 y nos permitimos entrar entonces en nuestro núcleo temático 4 que trata sobre la capacidad de proceso. Nuevamente, dentro del contexto de la misma actividad síncrona número 2, y que tiene como competencia específica determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad de las organizaciones. Aquí el temario nos lleva a hablar de conceptos de capacidad de proceso, paso de un estudio de capacidad de proceso, identificación de patrones de variabilidad, estimación de la variabilidad, cálculo de índice, construcción de intervalos de índice, comprobación de la normalidad de los datos, índice SP y CPK, variabilidad a corto y largo plazo, potencialidad de proceso y los índices PP y PPK. Importante es que todos estos conceptos son de origen estadístico. La bibliografía recomendada, nuevamente la tienen acá. Repito las mismas instrucciones que di anteriormente: cero Econopedia, Wikipedia,
o fuentes no confiables o la utilización de inteligencia artificial para resolver este trabajo. ¿Qué es la capacidad de proceso? Es el rango de variación que en condiciones normales un proceso tiene debido a variables accidentales o variables que ocurren en forma aleatoria. En otra forma, se puede definir como el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas, o sea, con calidad que hemos definido como en un momento determinado. Y la capacidad se dice que un proceso tiene una capacidad alta cuando el proceso es capaz o se mantiene estable a lo largo del tiempo. Y en este caso se encuentra dentro de parámetros de control. Si esto no ocurre, se dice que el proceso no es adecuado y se encuentra fuera de control. Como ven en la gráfica, nosotros tenemos una línea central y un espacio o una amplitud que nos da unos límites superior e inferior, y lo que se encuentra fuera de ese espacio es lo que se genera como defectos. Paso de un estudio de capacidad de proceso. Bueno, primero se determina la característica de calidad que quiero medir: peso, altura, temperatura, lo que estemos estudiando. Luego controlamos el proceso eliminando las variables asignables o atribuibles al proceso que nos afecten el mismo. Se toma la muestra del proceso, no deben ser menos de 50 y mínimo 250 elementos por cada una de ellas. Y se calcula la media de desviación con los valores que ustedes ya conocen de fórmulas de media y desviación estadística. Luego se calculan los límites de proceso. El límite de control es la media y el límite superior de control es la media más 3 desviaciones, y el límite inferior de control es la media menos 3 desviaciones. Eso nos da los rangos de unidades que están en buen estado si los valores se encuentran dentro de estos rangos. Se comparan los resultados obtenidos con las especificaciones dadas, o sea, con lo que es la especificación de diseño, el límite inferior de especificaciones y el límite superior de especificaciones. Si ambos límites de proceso se encuentran fuera del rango establecido, eso indica que existe una diferencia entre ellos, y los productos que se van a originar de ese proceso son productos defectuosos. Si los límites superior e inferior del proceso se encuentran dentro de los rangos establecidos por los límites de la especificación, significa que nuestro proceso se encuentra en control, como observamos en esta gráfica. Tenemos los límites de especificaciones superior e inferior y los límites de diseño se encuentran en su interior, por lo tanto el proceso se encuentra en control. Ahora, si ocurre el caso contrario, estamos entonces en un caso en que tenemos nuestro proceso fuera de control, y en este caso hay que tomar medidas para corregir y llevarlo nuevamente a control. Para hacerlo, nosotros medimos, utilizamos varias medidas de variabilidad que buscan determinar en un momento determinado cuánto es esa dispersión que pudiéramos tener en un momento determinado. Existe la desviación estándar, el coeficiente de variación en un momento determinado, la varianza para determinar estas medidas, todos términos que ustedes ya conocen de estadística. Y el intervalo de confianza es básicamente una media que se estudia justo y que corresponde a la probabilidad de ocurrencia de un hecho en una curva normal, en la cual se establece bajo cierta probabilidad que ocurra este valor. Eso es lo que se denomina como intervalo de confianza. Y nosotros, al definir el denominado 1 menos alfa, la probabilidad de que yo quiero que mi muestra tenga un error, 90%, 95% o 1% o 99%, me indicarían que permito un 10%, un 5% o un 1% de errores. Y eso en las tablas normalizadas me lleva a unos factores que me permiten establecer ese intervalo de confianza. Repito, esto es estadística de curvas normales. Acá, ¿qué nos interesa? Que con estos valores nosotros podemos encontrar las expresiones que nos van a permitir encontrar esos rangos en los cuales se debe mover mi proceso. El primero con ellos es el índice de capacidad del proceso, que es básicamente cuál es esa capacidad, valga la redundancia, de mi proceso de generar unidades en buen estado. Y eso se encuentra con el límite superior de, de diseño menos el límite inferior de diseño entre 6 desviaciones. Eso me da ese rango mayor. Ese CP se compara con la amplitud de la dispersión natural de un proceso, que son fenómenos estudiados y que nos generan una tabla como la que tenemos acá recomendada. Si yo tengo que ese índice CP es mayor que 2, tenemos lo que se conoce como productos de clase mundial o procesos de clase mundial que
términos estadísticos se dice que tienen desviación 6 sigma. ¿Qué significa? Que no tienen desviación, son productos de excelente calidad. Si se encuentra entre 1.3 y 2 es adecuado y es de clase 1. Si se encuentra en 1 y 1.3 clase 2 es adecuado, pero requiere un control estricto para determinar si existe alguna unidad de mal estado, sobre todo mientras más se acerca a 1. Entre el 0,67 y 1 se dice que clase mundial 3 no es adecuado para el trabajo. eh, Normalmente hay que estar sobre el proceso y verificando para corregir en un momento determinado. Y 0,67 se dice que clase mundial 4 no es adecuado y requiere modificaciones serias para generar control nuevamente. Existe también un índice modificado que se le conoce como capacidad real, CPK, que es un valor establecido entre un mínimo entre la media y el límite superior sobre 3 desviaciones y el límite superior, la media y 3 desviaciones. Esto lo que nos indica es que nuestra media de proceso, qué tan está alejado con respecto a las especificaciones reales de mi proceso. Si estos valores se encuentra que CPK no está centrado, eso implica que el CP es menor, entonces con ello nosotros debemos tomar medidas de corrección. Valores mayores a 1 en un CPK indica que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Si son menores a 1, este proceso está produciendo artículos fuera de especificaciones. Y si da 0 o negativo, eso indica que la media de proceso está fuera de las especificaciones. Por lo tanto, hay que detener y corregir el proceso para poder llevarlo nuevamente a control. También existe el concepto de habilidad potencial del proceso, HP, que implica que el proceso aplicado satisface o no las especificaciones requeridas. Se conoce como en más o menos 3 desviaciones o 6 sigma. Si el CP es mayor a 1, significa que el proceso satisface a nuestros clientes. Sin embargo, en la industria se requiere un margen de error, por lo que se debe buscar CP mayor a 1.5. Si el CP es mayor que HP, implica que el proceso satisface a nuestro cliente y por lo tanto eh, se alcanzan los objetivos de fabricación. Ahora, si son iguales, los satisface adecuadamente, pero si el CP es menor que HP, el proceso no satisface las especificaciones del cliente y por lo tanto debemos revisarlo. También tenemos los índices PP y PPK, que calculan la variabilidad total del proceso a largo plazo. En este caso se tiene en cuenta la variabilidad introducida por la deriva del centrado del proceso y la inestabilidad de este. Se calcula el PP como el límite superior de diseño menos el límite inferior de diseño sobre 6 sigma de ese proceso. Y el índice corregido PPK es un valor entre la media y el límite superior de diseño entre 3 veces las desviaciones y el límite superior de diseño menos la media entre 3 desviaciones. Si nuestro proceso, y esta tablita es importante, se maneja a corto plazo, lo manejamos con el índice CP, si está centrado, CPK, si no está centrado, y con los límites superior e inferior demostrados. Si es en largo plazo, lo utilizamos con PP o si no está centrado con PPK. Esto nos genera entonces una actividad sumativa, que es un cuestionario. Para ello, la actividad debe consultar el material de apoyo que está dentro del sistema, leer cuidadosamente cada pregunta, asegurarse de leerla con atención y comprender completamente lo que se está preguntando antes de seleccionar una respuesta correcta. Si no se comprende, se puede perder tiempo valioso. Es importante administrar el tiempo establecido. Tienen 1 hora para cada intento de resolver estas 10 preguntas que se presentan en el cuestionario y de esa forma revise antes de proceder para que él tenga la mejor respuesta posible. Para esta actividad recomiendo realizar un recorrido por la unidad de estudio, elaborar conclusiones en base a las lecturas realizadas, hacer una guía de lectura de la guía que he colocado de control estadístico de procesos elaborada por mí. Investigue y visualice videos en YouTube sobre capacidad de proceso, intervalos de confianza, normalidad de datos, test de normalidad, índice CP, CPK, índice PP y PPK. La actividad sumativa número 2 tiene una ponderación máxima del 50%, que repito, complementa el 100% de la nota de nuestro periodo en el instrumento de evaluación, registro de observación. Y si se equivoca una primera vez, recuerde que tiene 2 intentos adicionales para corregir. La fecha de entrega va desde el 9 de septiembre, desde el inicio del periodo, hasta el 1 de octubre. No hay plazos adicionales, por favor. La universidad no está dando ningún tipo de plazo bajo ninguna excusa.
Así que por favor tomen las previsiones de internet, de la luz, en un momento determinado, háganlo con antelación para que puedan acceder a su nota. Ya se nos acabaron los encuentros síncronos, entonces los espero por el foro de duda o la mensajería, que es el elemento que usualmente utilizan. Por favor, utilícenlos de tal forma de poder ayudar. Yo espero que podamos terminar de compartir un periodo en el cual ustedes tengan aprendizaje de una materia que hemos utilizado en las líneas de producción y que les va a permitir entonces desarrollarse como mejores profesionales. Estoy completamente de acuerdo. Hasta luego.